El Senado está sumido en el caos, mientras Trump se enfrenta a un juicio político desde dentro de su propio partido. El Senado de Estados Unidos se sumió en un caos total. 18 senadores republicanos se unieron esta mañana a los 51 demócratas para presentar artículos de juicio político contra Donald Trump. Es la primera vez en la historia del país que un presidente enfrenta un proceso de destitución impulsado en gran parte por miembros de su propio partido mientras aún ocupa el cargo. Esto no es un gesto simbólico ni una maniobra política menor. Se trata de una coalición bipartidista que se forma alrededor de acusaciones tan graves que senadores que construyeron sus carreras defendiendo a Trump ahora exigen su remoción, todo desencadenado por revelaciones de un informe de inteligencia clasificado que incluso sus aliados más cercanos describen como devastador. Cuando el grupo parlamentario de la mayoría del Senado rompe filas para copatrocinar artículos de juicio político junto con el partido contrario, la base política que sostenía a este presidente se ha derrumbado por completo. ¿Qué provocó esta revuelta republicana sin precedentes? Según varios senadores que participaron en una sesión informativa clasificada el 20 de enero, funcionarios de inteligencia presentaron pruebas de que Trump autorizó personalmente el intercambio de información de inteligencia de señales altamente clasificada con un adversario extranjero a cambio de concesiones comerciales personales. Esta conducta fue calificada por senadores de ambos partidos como una clara traición al juramento y a la nación. Fuentes familiarizadas con la sesión informativa afirman que las pruebas incluyen comunicaciones interceptadas, registros financieros y testimonios de funcionarios de seguridad nacional que presenciaron los intercambios. Este no es un simple impeachment impulsado por diferencias partidistas o disputas políticas. Los expertos constitucionales lo consideran la amenaza más grave para una presidencia en ejercicio desde Watergate. Cuando senadores republicanos que votaron a favor de la absolución de Trump en 2 juicios políticos anteriores ahora lideran la campaña para su destitución, algo catastrófico ha fracturado al partido sin posibilidad de reparación inmediata. Este es el panorama completo de lo que se ha desarrollado. La tensión venía creciendo desde principios de enero, cuando el Comité de Inteligencia del Senado, encabezado por el presidente Mark Warner y el vicepresidente Marco Rubio, inició una investigación sobre divulgaciones no autorizadas de información clasificada. Pero todo estalló el 20 de enero durante una sesión informativa clasificada obligatoria en el Pleno del Senado sobre lo que los funcionarios de inteligencia describieron como amenazas graves e inmediatas a la seguridad nacional derivadas de acciones del Poder Ejecutivo. La sesión, realizada en las instalaciones seguras del Senado por la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y el director de la NSA, Timothy Hoff, duró 4 horas y dejó a los senadores de ambos partidos visiblemente conmocionados. Según los senadores que hablaron con periodistas inmediatamente después, la sesión detalló un patrón de conducta que abarca 6 meses, donde Trump supuestamente proporcionó inteligencia de señales clasificadas sobre capacidades estadounidenses en el mar de China Meridional a representantes de un gobierno extranjero a cambio de la aprobación de proyectos de desarrollo de la organización Trump por un valor estimado de $2.000 millones. La inteligencia presentada supuestamente incluye comunicaciones descifradas entre Trump y funcionarios extranjeros, transferencias financieras rastreadas por investigadores del Departamento del Tesoro y testimonio jurado de 4 funcionarios de seguridad nacional separados que reportaron la conducta a través de canales de denuncia oficiales. Lo que hace esto particularmente explosivo es la naturaleza de la inteligencia compartida. Según el senador Angus King, presidente del Subcomité de Ciberseguridad del Comité de Inteligencia,
La información clasificada que Trump supuestamente reveló compromete operaciones militares en curso, revela métodos de recopilación de inteligencia que tardaron décadas en desarrollarse y expone fuentes humanas cuyas vidas ahora están en peligro. No se trataba de desacuerdos políticos sobre política exterior ni de juicios cuestionables. Se trataba de acusaciones de que el presidente de Estados Unidos intercambió secretos de seguridad nacional por beneficios económicos personales. 2 horas después de finalizar la sesión informativa clasificada, el senador republicano Mitt Romney convocó una reunión de emergencia de lo que llamó republicanos preocupados en una sala de conferencias segura. Según personal presente en el pasillo, 17 senadores republicanos asistieron, incluido el líder de la mayoría del Senado John Thune, el presidente del Comité Judicial Lindsey Graham, el senador Marco Rubio, la senadora Lisa Murkowski, la senadora Susan Collins, el senador Bill Cassidy y el senador Todd Young. La reunión duró 90 minutos y, según varios senadores que hablaron bajo anonimato, fue la reunión de senadores republicanos más emotiva y trascendental de la historia moderna. El senador Romney comenzó declarando claramente: "Acabamos de ver evidencia de que el presidente de Estados Unidos ha traicionado su juramento al cargo para beneficio personal. Si no actuamos, nos hacemos cómplices de esa traición. La historia nos juzgará por lo que hagamos en las próximas 48 horas". La sala quedó en silencio. El senador Lindsey Graham, uno de los defensores más constantes de Trump, se puso de pie y dijo con la voz entrecortada que Mitt tenía razón. Había defendido a este presidente en todo momento. Había justificado conductas que lo incomodaban porque creía que perseguía objetivos políticos legítimos. Pero lo que vieron en esa sesión no era política. No era desacuerdo político. Era traición según cualquier definición razonable del término. Según los senadores presentes, la declaración de Graham cambió el tono de la sala de inmediato. El senador Marco Rubio, miembro del Comité de Inteligencia y con acceso a información aún más detallada, añadió que la inteligencia era irrefutable. Había interceptaciones, había registros financieros, había testigos que declararían. Si no lo impugnan por esto, están diciendo que no hay nada que un presidente no pueda hacer. Para las 6 de la tarde de ese día, el grupo de senadores republicanos había redactado los artículos de juicio político. Una medida extraordinaria, dado que el impeachment, tradicionalmente, se origina en la Cámara de Representantes. Pero según el senador Romney, quien explicó la decisión en una conferencia de prensa posterior, la Cámara está controlada por republicanos que han demostrado que no exigirán cuentas a este presidente. El Senado tiene el deber constitucional de actuar cuando tiene conocimiento directo de delitos graves. Estamos cumpliendo con ese deber. Los artículos del juicio político, publicados a medianoche del 21 de enero, contienen 2 cargos. El artículo 1 alega traición a la seguridad nacional para beneficio personal, acusando específicamente a Trump de revelar a sabiendas y deliberadamente información clasificada sobre capacidades y operaciones militares de Estados Unidos a representantes de una potencia extranjera a cambio de concesiones comerciales que beneficiaban a entidades de la organización Trump. El artículo 2 alega obstrucción a la supervisión del Congreso, acusando a Trump de ordenar a funcionarios del Poder Ejecutivo que ocultaran información al Congreso sobre las revelaciones mencionadas e instruyó a testigos a rechazar citaciones del Congreso. Lo verdaderamente devastador de los artículos es lo que se incluye en la documentación de respaldo. El artículo hace referencia a un NEXA clasificado, un documento sellado que contiene evidencia específica disponible solo para senadores con autorizaciones correspondientes. Sin embargo, las partes públicas citan extensamente secciones desclasificadas de informes de inteligencia. Un párrafo
dice que el 12 de agosto de 2024, durante una reunión en el club privado del presidente, comunicaciones interceptadas revelaron que el presidente reveló a un funcionario extranjero las capacidades y ubicaciones precisas de un sistema específico de recopilación de inteligencia clasificada como de alto secreto a cambio de la aprobación de la organización Trump por parte de un gobierno extranjero. Otro párrafo detalla los flujos financieros. El 15 de agosto de 2024, 3 días después de la divulgación mencionada, se iniciaron transferencias bancarias por un total de $847 millones desde entidades controladas por un gobierno extranjero a cuentas asociadas con proyectos de la organización Trump, transferencias que, según investigadores del Departamento del Tesoro, representan pagos quid pro quo. Esta medida causó conmoción en Washington y en el país, cuando senadores republicanos redactan artículos de juicio político contra un presidente republicano utilizando inteligencia clasificada como prueba, y cuando esos artículos incluyen fechas específicas, cantidades en dólares y descripciones de materiales clasificados supuestamente compartidos, el cálculo político ha cambiado por completo. No es la primera vez que Trump enfrenta un juicio político, pero las circunstancias son fundamentalmente diferentes. Durante el primer impeachment por Ucrania, los demócratas de la Cámara lideraron los procedimientos. Los republicanos del Senado desestimaron los cargos por considerarlos partidistas. Solo Romney votó a favor de la condena. El partido se mantuvo unido. Luego llegó el segundo juicio político después del 6 de enero. 7 senadores republicanos votaron a favor de la condena, la votación más bipartidista de la historia, pero ni de cerca los 2/3 necesarios. La mayoría de los republicanos argumentaron que la conducta no cumplía con el estándar constitucional. Esta vez es diferente. Este juicio político está liderado por senadores republicanos. Las acusaciones involucran evidencia de inteligencia concreta, no testimonios controvertidos. Los cargos incluyen compartir información clasificada para obtener beneficios económicos personales y 18 senadores republicanos ya se han comprometido a apoyar la condena, con entre 8 y 10 más considerando unirse. El patrón es claro. Trump sobrevivió a juicios políticos anteriores gracias a la lealtad del partido. Pero cuando la evidencia involucra interceptaciones verificables y registros financieros que muestran ganancias personales por compartir secretos militares, incluso la lealtad partidista tiene límites. Entonces, ¿qué desencadenó exactamente esta deserción republicana masiva? Según senadores que han hablado públicamente y funcionarios de inteligencia familiarizados con los materiales, 3 piezas específicas de evidencia resultaron decisivas. Primero, las comunicaciones interceptadas entre Trump y funcionarios extranjeros. La NSA presentó transcripciones descifradas de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería cifradas, donde Trump supuestamente discutió información clasificada. Según el senador Angus King, quien describió las interceptaciones en términos generales sin revelar detalles clasificados, hay comunicaciones en las que el presidente declara explícitamente que está compartiendo información que reconoce que es clasificada y vincula ese intercambio con acuerdos comerciales que desea aprobar. Las interceptaciones incluyen a Trump usando palabras clave específicas para programas clasificados, demostrando que sabía exactamente lo que estaba compartiendo. Segundo, registros financieros que muestran pagos quid pro quo. Los investigadores de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro rastrearon transferencias electrónicas por un total de $2.300 millones entre entidades extranjeras y cuentas o proyectos de la organización Trump durante un periodo de 6 meses. Según la senadora Elizabeth Warren, quien forma parte del comité bancario, el patrón es inconfundible. La divulgación clasificada ocurre en cuestión de días.
se producen transferencias financieras masivas. Este patrón se repite en múltiples incidentes. Según informes, la investigación del Departamento del Tesoro identificó 11 casos distintos en los que se repitió exactamente este mismo patrón. Y aquí viene el elemento más impactante. La tercera pieza de evidencia clave proviene del testimonio de funcionarios de seguridad nacional que fueron testigos directos de la conducta y la reportaron por los canales oficiales de denuncia. 4 funcionarios diferentes, incluyendo 2 oficiales militares, un analista de la NSA y un integrante del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca, presentaron denuncias protegidas en las que detallan momentos específicos en los que Trump discutió o directamente compartió información clasificada, reconociendo en el contexto que podría estar vinculada a intereses comerciales personales. Un informe de uno de los denunciantes, del cual se desclasificaron partes que fueron incorporadas a los cargos de destitución, describe una reunión de septiembre de 2024 en la que Trump, supuestamente, les dijo a sus asesores que querían saber sobre nuestras capacidades satelitales. Les daré lo que piden si aprueban el proyecto de Yakarta. Y ahora viene lo más grave de todo. Esto debería preocupar a cualquier persona, sin importar su posición política. No se trata solo de Trump ni de esta conducta específica. Si un presidente puede entregar inteligencia militar clasificada a cambio de beneficios personales y no enfrentar consecuencias porque su partido controla suficientes votos en el Senado para bloquear una condena, el sistema constitucional de pesos y contrapesos ha colapsado por completo. Una vez que se establece ese precedente, los futuros presidentes de cualquier partido entenderán que pueden convertir su acceso a información clasificada en una fuente de ganancia personal, siempre y cuando conserven el respaldo suficiente de su partido. Las consecuencias para la seguridad nacional serían devastadoras. Esto deja a Trump en una posición política y legal completamente insostenible. Por un lado, enfrenta un proceso de destitución con apoyo bipartidista en el Senado, lo que significa que podría ser condenado y removido si suficientes republicanos se suman a los 18 que ya se han comprometido. Eso lo convertiría en el primer presidente en la historia de Estados Unidos destituido mediante un proceso de impeachment. Por otro lado, enfrenta pruebas que senadores del Comité de Inteligencia describen como irrefutables, lo que hace cada vez más difícil negar las acusaciones a medida que salen más detalles. Y aquí está el dilema sin escapatoria. Si Trump sostiene que no compartió información clasificada, contradice directamente las interceptaciones que, según los senadores, demuestran claramente que lo hizo. Si admite haberla compartido pero alega que fue por motivos políticos legítimos, choca con los registros financieros que muestran pagos personales que los investigadores del Tesoro califican como intercambio directo. Si defiende que tenía autoridad presidencial para desclasificar, aún se enfrenta a la acusación de que lo hizo para beneficio personal, lo cual viola su juramento, sin importar esa autoridad. No hay estrategia de defensa que pueda responder a las 3 evidencias al mismo tiempo. Académicos constitucionales y exfuncionarios consideran que esta es la crisis constitucional más grave desde Watergate y posiblemente la más seria. Lawrence Tribe, profesor de Derecho Constitucional en Harvard, declaró que, si las acusaciones se confirman, esto representa el caso más evidente de conducta que justifica un juicio político en toda la historia de Estados Unidos. Los fundadores temían precisamente a los presidentes que abusaran de su cargo para obtener ganancias personales y pusieran en riesgo la seguridad nacional. Este es exactamente el escenario que diseñaron el impeachment para enfrentar. El exdirector de la CIA, John Brennan, afirmó que la conducta presunta no solo justificaría un juicio político, sino que también podría constituir violaciones penales de las leyes de espionaje. Compartir información clasificada a cambio de pagos personales es exactamente por lo que se procesa a espías extranjeros. Subrayó
que si un oficial de la CIA hubiera hecho lo mismo, enfrentaría décadas de prisión. Incluso republicanos que siempre defendieron a Trump reconocieron la seriedad. El exfiscal general William Barr escribió en un artículo de opinión que, aunque había respaldado al presidente en muchos momentos, las acusaciones descritas en los artículos, de confirmarse, representarían una traición fundamental al juramento presidencial. Nadie, sin importar su partido, debería justificar esa conducta. Analicemos qué implica esto. Primero, un caos político sin precedentes. El Senado está paralizado, llevando a cabo el juicio político. Toda actividad legislativa se detiene. Las confirmaciones se congelan. Las asignaciones presupuestarias se estancan. El gobierno queda en suspenso. A diferencia de los juicios políticos anteriores, descartados como partidistas, este cuenta con un respaldo bipartidista genuino, lo que significa un juicio completo con testigos y pruebas que podría extenderse meses. Segundo, consecuencias enormes para la gobernanza. Los miembros del gabinete y los directores de agencias evalúan si deben seguir las órdenes de un presidente que podría ser destituido en semanas. Los comandantes militares se preguntan si ejecutar órdenes de un comandante en jefe acusado de traicionar la seguridad nacional. Los aliados extranjeros dudan si la inteligencia compartida con Estados Unidos sigue siendo segura. La presidencia se debilita antes de cualquier votación final. Finalmente, las implicaciones institucionales cambian por completo su funcionamiento. Si Trump es condenado y destituido, se establece que el Senado puede y debe destituir a los presidentes que traicionen su juramento, sin importar su partido. Los futuros presidentes entenderán que ciertas conductas son tan graves que la lealtad partidista no las cubrirá. Este escenario genera un caos absoluto en el Senado y en todo Washington. Los reportes indican que el Senado ha estado en sesión casi sin pausa desde que se presentaron los cargos, con ambos partidos realizando reuniones de emergencia de sus grupos para intentar controlar a sus miembros. El liderazgo republicano enfrenta una encrucijada imposible: presionar a los leales a Trump para que consideren la condena, mientras evitan que los moderados deserten en número suficiente para lograr la destitución. El liderazgo demócrata debe manejar expectativas y mantener unido a su grupo. Mientras tanto, la Casa Blanca está en plena crisis. Según informes, Trump se reúne con abogados las 24 horas del día para intentar armar una estrategia legal y política. Las primeras declaraciones de la Casa Blanca calificaron el impeachment como un golpe de Estado profundo y aseguraron que las pruebas de inteligencia fueron fabricadas por enemigos internos del gobierno. Sin embargo, las encuestas realizadas después de la publicación de los cargos muestran que el 64% de los estadounidenses cree que el Senado debería realizar un juicio completo con testigos, incluido el 38% de los republicanos. La situación se agravó aún más cuando Trump se dirigió a la nación por televisión el jueves por la noche. Negó todas las acusaciones, atacó a los senadores republicanos que respaldaron el impeachment, llamándolos traidores y rinocerontes, y afirmó que todo el procedimiento estaba diseñado para bloquear su reelección. Sin embargo, los expertos legales destacaron que Trump no refutó las pruebas específicas mencionadas en los artículos, centrándose en negaciones generales y ataques al proceso. Esto es lo que hace la posición de Trump tan vulnerable y su respuesta tan riesgosa desde el punto de vista legal. Al atacar a los senadores republicanos que presentaron los artículos, Trump está alejando precisamente a quienes necesitan sus votos para evitar la condena. Las reglas del Senado requieren 2/3 para condenar, es decir, 67 senadores. Con los 51 demócratas probablemente votando por la condena y 18 republicanos ya comprometidos, Trump necesita evitar
16 deserciones republicanas adicionales, pero al calificar de traidores a esos 18 senadores y amenazarlos con primarias, Trump le da a otros republicanos indecisos una razón perfecta para votar por la condena, presentándola como una forma de resistir a un presidente que ataca a su propio partido. Los analistas políticos identificaron de inmediato este error estratégico. Stuart Stevens, ex estratega republicano, escribió que Trump está haciendo el trabajo de los demócratas por ellos. Cada ataque a senadores republicanos aumenta la probabilidad de condena, no la reduce. Larry Sabato señaló que la respuesta de Trump sigue el mismo patrón de siempre: atacar en lugar de explicar, algo que funciona con la base, pero aleja a los senadores indecisos cuyos votos definen el resultado. Esto va mucho más allá de un juicio político o una presidencia. Se trata de si Estados Unidos puede mantener un sistema donde los secretos de seguridad nacional estén protegidos de ser convertidos en moneda de cambio personal por quien ocupa el cargo. Si un presidente puede entregar inteligencia militar clasificada a cambio de beneficio propio sin ser destituido, entonces cualquier futuro presidente entenderá que, mientras conserve el apoyo de su partido, puede tratar la información clasificada como un activo privado. Eso no solo es peligroso, es el colapso completo del sistema que ha protegido la seguridad estadounidense durante 75 años. La situación actual es la siguiente: 18 senadores republicanos se han unido a los demócratas para presentar cargos de destitución contra Trump, basados en pruebas de que compartió inteligencia clasificada a cambio de beneficios personales. El Senado debe ahora realizar un juicio completo. Trump enfrenta un riesgo real de condena y destitución si más republicanos se suman a la coalición. Todo el sistema constitucional enfrenta una prueba para determinar si el proceso de destitución puede funcionar como fue diseñado cuando la evidencia de mala conducta presidencial es abrumadora. Esto no es teatro político ni guerra partidista. Es lo más cerca que Estados Unidos ha estado de destituir a un presidente en funciones mediante el proceso constitucional desde que Nixon renunció para evitar una condena segura. Cuando senadores del propio partido del presidente lideran un proceso de destitución citando pruebas de inteligencia irrefutables. Cuando los artículos incluyen transacciones financieras específicas y comunicaciones interceptadas. Cuando incluso exfuncionarios que sirvieron al presidente reconocen que las acusaciones son lo suficientemente graves como para justificar la destitución. El sistema se está poniendo a prueba como nunca antes desde su fundación. Estén muy atentos a esta historia, ya que el juicio en el Senado determinará no solo el destino de Trump, sino también el futuro de la rendición de cuentas presidencial. Se espera que el juicio comience en 2 semanas, presidido por el presidente del Tribunal Supremo, como lo exige la Constitución. Los fiscales presentarán las pruebas clasificadas a puerta cerrada, permitiendo a todos los senadores revisar los materiales que no pudieron ver públicamente. Testificarán testigos, incluyendo posiblemente a los funcionarios de inteligencia que informaron al Senado y a los denunciantes que reportaron la conducta. El equipo de defensa de Trump presentará su caso. Aunque los expertos legales destacan los desafíos de defenderse de comunicaciones y registros financieros interceptados, al final de lo que podría ser un juicio de un mes, 100 senadores votarán sobre la condena y la destitución de un presidente en funciones. La situación actual es la siguiente. El Senado de Estados Unidos, por primera vez en la historia, está controlado por una coalición bipartidista que busca destituir a un presidente en funciones de su propio partido.